Profecías de San Alonso Rodríguez. Existen dos Alonso Rodríguez. El de la historia que relataremos a continuación, que es ya santo y español, y el otro, mártir de Paraguay, beatificado en 1931, junto a San Roque de Santa Cruz y Juan del Castillo. En mayo de 1988, San Roque se convirtió en el primer santo de Paraguay. Alonso Rodríguez se hizo famoso por la extraordinaria santidad que supo desarrollar en el día a día de su trabajo como jesuita portero de un colegio. Había nacido en Segovia, España, hijo segundo de un próspero comerciante de lana y tejidos que un día dio confortable hospitalidad en su casa a Pedro Fabro, uno de los primeros compañeros de Ignacio, cuando estuvo predicando en Segovia. Fabro ayudó a aquel niño a prepararse para la primera comunión, pero el camino de Rodríguez hasta llegar a la compañía de Jesús había de ser lento e indirecto. A los 12 años, su padre lo mandó al nuevo colegio de los jesuitas en Alcalá, pero sus estudios se interrumpieron abruptamente con la muerte de su padre. Alonso ayudó a su madre a mantener el negocio familiar y llegó a hacerse cargo de la dirección. A la edad de 27 años, se casó con María Suárez, con la que tuvo 3 hijos, pero la vida familiar tocó a su fin cuando murieron los 4. Los fuertes impuestos acabaron dando al traste con su negocio, dejando en el joven viudo una penosa impresión de fracaso personal. En su angustia, se dirigió a los jesuitas, que acababan de llegar a Segovia, en busca de dirección espiritual. Por medio de la pérdida inconsolable de su mujer y su familia, Dios condujo a Rodríguez hacia una relación de intimidad consigo. Fueron días de triste oración en soledad, buscando la voluntad de Dios. Queriendo entregarse a Dios como jesuita, se ofreció como candidato al sacerdocio, pero su avanzada edad de 35 años, su frágil salud y lo limitado de su formación no lo hacían apto a los ojos de los jesuitas que lo examinaron, con vistas a su admisión. El año 1568 se trasladó a Valencia, donde había sido destinado su director espiritual, y durante 2 años se esforzó por obtener la formación necesaria para ser sacerdote. Por su parte, estaba dispuesto a ser hermano jesuita si había que descartar el sacerdocio, pero los padres que lo examinaron en Valencia llegaron a la misma conclusión negativa de los anteriores. Sin embargo, el provincial detectó su santidad y le dio el permiso para entrar en la compañía. El 31 de enero de 1571, a la edad de 37 años, entró Rodríguez en el noviciado, pero solo 6 meses después lo enviaron al colegio de Montesión, en la isla de Mallorca, frente a la costa española. Allí acabaría su noviciado y se haría famoso por su humilde trabajo de portero y su amistad con otro santo jesuita, Pedro Claver, el apóstol de los esclavos que llegaban a Colombia. Como portero del colegio, era encargado de recibir a las visitas, localizar a los jesuitas o estudiantes que recibían alguna llamada, dar mensajes, hacer mandados, distribuir limosnas y, lo más importante, consolar a los atribulados que no tenían nadie a quien dirigirse. Era repetitivo y monótono, exigía mucha humildad, pero Rodríguez imaginaba que todo el que llamaba a la puerta era el mismo Señor y saludaba a todos con la misma sonrisa que habría reservado a Dios. Los estudiantes sentían la presencia y la influencia de Alonso y se le acercaban en busca de consejo, ánimos o de una oración. Al darse cuenta los superiores de su profunda vida interior, le pidieron, por obediencia, que escribiera su vida con las experiencias espirituales. Lo hizo en varias entregas, desde 1604
hasta 1616. Escribió también por obediencia una serie de tratados espirituales que hoy ocupan 3 gruesos volúmenes sobre el Padre Nuestro, la unión con Dios, la limpieza del alma, la humildad, la mortificación, la oración, la tribulación y la caridad. Tenía ya 72 años cuando llegó Pedro Claver al colegio, ardiendo en deseos de hacer algo por Dios, pero no sabiendo cómo hacerlo. Se hicieron amigos y hablaban a menudo sobre la oración y la santidad mientras paseaban por el colegio. El anciano consejero animó al estudiante a irse a las misiones de América del Sur. San Alonso fue declinando lentamente cuando su salud y su edad no le permitieron ya ser el portero titular. A los 73 años pasó a ser el ayudante del portero. También en la enfermedad se manifestaba la voluntad de Dios. El 31 de octubre de 1617 murió plácidamente, confortado con todos los sacramentos de la Iglesia. La muerte del hermano puso en conmoción a toda la ciudad. Todos se dieron cita en el colegio, desde el virrey, los miembros del cabildo, las comunidades religiosas, franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos, trinitarios y religiosas. Los fieles colmaron la iglesia y con gran devoción asistieron a su funeral. Por cierto, todos estaban persuadidos de que había muerto un santo. Al portero jesuita lo apreciaban por su amabilidad y su santidad, pero fueron sus apuntes espirituales y sus memorias los que revelaron después de su muerte la cualidad y profundidad de su vida de oración. El humilde hermano había sido favorecido por Dios con notables favores místicos, con éxtasis y visiones del Señor, Nuestra Señora y los santos. En los escritos y en la vida, Alonso Rodríguez es un verdadero místico. En uno de sus textos escribe: la santidad no está en tener visiones, ni en tener consuelos, ni en tener don de profecía, ni revelaciones, ni en hacer milagros. Todas esas cosas cuestan poco al alma, porque Dios las da. La santidad cuesta grandes trabajos de mortificación con la gracia de Dios. La santidad está en el amor de Dios y al prójimo, y en la profunda humildad de corazón, paciencia, obediencia y en la imitación de Cristo nuestro Señor. Profecías. Un día cualquiera, estaba Alonso en la portería, hablando con un jesuita valenciano, el padre Vicente Alcaína, y al ver entrando en el colegio a los estudiantes Pedro Claver y Juan Humanes, Alonso dijo: «Ve usted a esos 2 hermanos, pues ambos irán a las Indias y harán gran fruto». San Pedro Claver se santificó en Cartagena de Colombia y Juan Humanes fue apóstol en Paraguay. En su cuenta de conciencia de 1606 habla de una futura batalla dirigida por el rey en persona. Cerca de los años de 1607, en Salaverde, una eminencia de la playa de Mallorca, donde había ido por orden de un superior a recrearse, se le representó de repente, sin haberle antes pasado por la imaginación, una grandiosa armada de toda suerte de bajeles, muy bien pertrechada, de artillería y gente. Eran tantos en número que cubrían toda aquella ribera. Estaban puestos en orden de pelear. Esta persona, es decir, el propio Alonso, donde veía la mar, vio en ella una grande armada, y sin darse acato de tal cosa, a deshora que vio la armada, vio también que en ella iba Jesús, a la delantera, y la armada como llena de un ejército de ángeles, y a la postre la Virgen María, de condición que el primero era Jesús, y a la postre de todos la Virgen María, que la guardaban como guarda y retaguarda.
le sobrevino a esta persona, es decir, al propio Alonso, que hablaba de sí en tercera persona, sobre esto en la declaración, y es que con este gran socorro del cielo había de venir el rey con su propia persona, con grande ejército, y que había de conquistar toda la morisma y sujetarla, y ella se convertiría con gran facilidad a la fe de Cristo nuestro Señor. Y a esta persona, allá dentro de su corazón, se le asentaba que pasaría así, sin poderlo contradecir y echar de sí del todo. Y con haber pasado algunos años a esta visión, y él la desecha de sí, con todo eso, no puede desecharla de su corazón, que no haya de ser y haber efecto, por más que hace, y que la victoria será tan grande, cual por ventura, rey cristiano, haya tenido jamás, y resultará en gran gloria de Dios y bien de las almas. Esto dijo siempre el siervo de Dios, y después le quedó siempre muy impreso en el corazón, y en todas las ocasiones que se lo preguntaron, se ratificó en ello. En su estilo oral, como si hablara San Alonso Rodríguez, describe la bahía de Palma, llena de buques de guerra, encabezados por Jesús, y a retaguardia, la Virgen. Entendió que el rey celestial o un rey de España, vendría a mandar la escuadra, que saldría a vencer la morisma. Los moros, una vez vencidos, se convertirían a la fe católica. Desde entonces, nunca se ha concentrado en Palma semejante armada, y ningún rey ha encabezado una expedición contra la morisma. En otra versión añade: la gente no parecía de la tierra sino del cielo. El capitán que venía en vanguardia era Jesús, la retaguardia, María. Duró la visión por largo rato. Dando después cuenta de ella al superior, dijo que Dios le había dado a entender claramente que con el gran socorro del cielo que se representaba en aquella armada, saldría por los tiempos venideros el rey católico de España, en persona con armada, contra los moros de África, y alcanzando en ella una insigne victoria, la reduciría toda a su obediencia, y de aquellas extendidas provincias, abominando de la secta de su falso profeta, abrazarían sin dificultad la fe de Cristo. Esto dijo siempre el siervo de Dios, y después le quedó siempre muy impreso en el corazón, y en todas las ocasiones que se lo preguntaron, se ratificó en ello. Una de las características espirituales de San Alonso Rodríguez puede afirmarse sin linaje de duda que fue su amor tierno y ardiente a la Virgen Santísima. Mi María la llamaba, y de ello le hacían burla los demonios cuando le atormentaban. Pero sobre todo, fue un verdadero enamorado del privilegio de la Inmaculada Concepción. El vivir tantos años en Mallorca avivó sin duda esta ternura y amor, porque ardían allí los fervores del beato Ramón Llull, paladín y caballero andante de la Concepción sin mancha. En la historia del amor a María Inmaculada ha de ocupar Alonso un lugar muy distinguido, no solo por el que sentía él mismo en su corazón, sino por el celo con que propagó su pequeño oficio. Era una de las ocupaciones en que empleaba los ratos libres, el sacar copias de este oficio, que después repartía entre los demás y procuraba que otros le ayudasen en esa tarea, como lo cuentan algunos de los que le trataron. Por este celo, algunos llegaron hasta atribuirle la paternidad de este oficio. Pero es sobre todo famosa en la compañía la revelación que tuvo de los fines que había intentado Dios al enviarla al mundo, en orden a la Inmaculada Concepción. La leeremos aquí, tal como la escribió el prudentísimo padre Marimón en su vida manuscrita del santo. Por noviembre de 1615, en Monte Sión y en San Francisco, se defendieron conclusiones sobre materia de auxilis, y entre ellas la del privilegio
de la Concepción Inmaculada de María. Los padres dominicos quisieron tener las suyas con la opuesta a la gracia original de María. Levantó esto un verdadero tumulto popular. En el recreo de los padres jesuitas se hablaba un día de este asunto, que lo era, de las conversaciones de todos. Estaba presente Alonso y turbóse tanto que fue cosa admirable ver lo que hizo y oír lo que dijo, y el fervor y celo con que se encendió hablando en defensa del privilegio de Nuestra Señora. Se levantó en pie, alzó el brazo, ojos y voz, diciendo: no se tomen con la Madre de Dios, que aunque es tan benigna y la misma suavidad y dulzura, el Hijo tiene muy celoso de la honra de su Madre, y ángeles sin número, que volverán por su Señora y defenderán su limpieza e hidalguía. Fue diciendo a este tono varias cosas, y añadió después que una de las causas por que Dios había enviado a la compañía a este mundo, entre otras, era muy principal esta, para que enseñase y defendiese esta verdad en la Santa Iglesia. Y como hablaba con tanto afecto y veras, le dijo un padre de los que allí estábamos: hermano Rodríguez, ¿cómo sabe esto, que Dios envió la compañía para defender la doctrina de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora? Él respondió: yo lo sé de cierto. Y alzando la mano y los ojos al cielo dijo: de allá de lo alto me lo han dicho, y si el padre rector me da licencia, yo lo iré a predicar por las calles, yo lo iré a predicar por la ciudad. Cayó algunos meses después enfermo gravemente el hermano Alonso, y porque no muriese sin declarar más lo que en esto sabía y pasaba, el padre Miguel Julián, que entonces era rector y también estaba actualmente enfermo en cama, envió al hermano Francisco Franco, con quien trataba mucho el hermano Alonso y comunicaba fácilmente sus cosas, para que le preguntase, en nombre del superior, cómo había sido aquello que algunos meses antes había dicho, que sabía de allá de lo alto, que entre otras causas muy principales, había Dios enviado la compañía para enseñar y defender la doctrina de la Concepción Inmaculada de la Virgen María Reina y Señora nuestra. El hermano Alonso respondió: hermano carísimo, bien me acuerdo de lo que entonces pasó, y es mucha verdad que yo dije eso que él me refiere, pero yo entonces no vi cosa, ni tuve revelación corporal o exterior alguna, sino que me vino aquel gran impulso, que yo conocí ciertamente que era del cielo, y que aquello que yo decía era verdad de lo alto, y tengo aún ahora por cierto que es así como entonces dije. Vamos a cerrar este capítulo contando una de las profecías de San Alonso, la cual será una muestra de los muchos favores de este género recibidos de Dios, y juntamente una prueba pública y privada de la verdad de sus gracias extraordinarias. Nos referimos al hecho que en su historia es conocido con el nombre de navegación de oro. Fue asunto que no se encerró en las paredes del Colegio Montesión, sino que se derramó por las casas de la compañía hasta llegar a Roma, dándole al buen hermano fama de iluso. Fue el caso que sigue. Debían salir de Mallorca para tierra firme algunos padres y hermanos. Había entrado en el puerto de Palma la nave Belina, grande y armada, y pareció al padre rector muy apta coyuntura para el caso. Los consultores fueron de parecer contrario. El padre rector, muy cautivo de la santidad de Alonso, llama a éste y le manda que lo encomiende a Dios. El Señor contestó que si los padres y hermanos tomaban esta nave, tendrían navegación de oro. Asegurado el rector, los embarca a todos. Salen el día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre de 1608, y a la vista de Denia caen en manos del corsario Dancer,
que los lleva cautivos a Argel. Gran tribulación. El rector fue acusado de temerario y Alonso de visionario. Quejándose éste a Dios en la oración, le dijo el Señor: yo por tus oraciones los guardaré allí a todos, y a su tiempo los sacaré de Argel sin perder nada a ellos ni la compañía. Antes serán a muchos de edificación y provecho, y no a pocos causa de salvación, y ellos mismos ganarán en espíritu, y no perderán aún en la salud del cuerpo. Así le explicó el Señor cómo sería de oro la navegación, porque, como oro en el fuego, se purificarían con la tribulación. Así fue, en efecto. Fueron vendidos por esclavos, y en su esclavitud sufrieron grandes peleas por la fe y la castidad, pero todos salieron de ellas victoriosos y llenos de méritos. De tal manera, sintieron crecer su fervor en medio de sus trabajos, y el hermano Jerónimo López, que era enviado a tierra firme para ser despedido de la compañía por flojo y desmedrado, allí se robusteció y se encendió en aquel fuego que hizo de él uno de los más insignes misioneros de su tiempo. Alonso escribió a los cautivos una larga carta, donde pondera la dicha de padecer por Cristo, y afirma que a trueque de lograr este oro de 24 quilates, bien se puede tener por rica y dichosa su navegación. Es maravillosa la serenidad y fortaleza que manifestó Alonso, prueba muy convincente de la seguridad de sus gracias. No se excusó, no torció sus primeras palabras, se afianzó en los grandes principios espirituales y esperó confiadamente en Dios. El padre rector, tanto para justificarse a sí mismo como para acudir a la murmuración que corría contra el espíritu de Alonso, mandó a éste que escribiese al padre general sobre el caso. Pasma ver la sencillez y alto espíritu con que un hermanillo viejo escribe al padre Acuaviva. No hace sino glosar el motivo de lo preciosos que son los trabajos por Cristo y el criterio sobrenatural que de ahí sale, muy diferente al humano, para apreciar el valor de las cosas. Y ni una palabra de defensa. Al principio de este suceso, dice: sentí alguna pena, según la carne, y fue porque no atiné el fin que tuvo Dios en este trabajo. Pero después, que caí en la cuenta con alguna particular luz de este suceso de los nuestros, me consolé y pacifiqué. Casi un año duró el cautiverio de los 10 jesuitas en Argel, y larguísimas fueron las negociaciones que se hicieron para su rescate. Al salir por fin 8 de ellos, los otros 2 fueron rescatados más tarde. Pensaron tomar tierra en los alfaques, pero cuando ya los veían a la mano, un repentino golpe de viento los echó ante el puerto de Palma de Mallorca y determinaron saltar en tierra. El júbilo de todos no se puede ponderar. Al abrazarles, Alonso dijo sonriendo a uno de ellos, de manera que querían pasar de largo, negándonos este consuelo de abrazarlos y comunicarlos de cerca. Esto, y lo que afirma el padre Marimón, que veía venir la nave y a los cautivos en brazos de la Virgen, hizo pensar que Dios quiso dar un público testimonio a la virtud y sinceridad de Alonso, como había sido pública su intervención y las sospechas de engaño. En verdad, no se ve en Alonso falta alguna de prudencia espiritual en todo este enojoso asunto, sino solo una amorosa obediencia a su rector y después una alteza de miras superior a las de todos los que en él intervinieron. De su persona o de su fama no se le ve un solo instante preocupado. El rector sí que podía sacar de todo esto la gran ley de prudencia, de no hacer servir las gracias extraordinarias de los demás como camino para acertar
en asuntos humanos. Dios no suele hacer estos grandes favores para fines tan pequeños, y no es extraño que deje en el aire al que no sabe guardar en esto miras puramente divinas y desinteresadas.